Que no les digan, que no les cuenten, vengan ustedes mismos a ver esta feria del libro. Quedan aún varios días hasta el lunes, día 2 de marzo, para visitar este Palacio de Minería y no se queden con las ganas, porque luego pasa todo el año y nos arrepentimos de no haber estado en esta feria aquí. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a Días Feriados. Julia, ¿cómo estás? Bien, Laura García. Yo digo que debe ser un propósito, pues ya no de año nuevo, porque ya estamos finalizando febrero, pero sí como para empezar bien todavía el primer semestre del año. Todavía se vale, ¿no? Yo digo que las letras son maravillosas. Hoy cumpliría años, ni más ni menos que Víctor Hugo, que José Luis Cuevas, o para irnos con gente que sí debe estar soplando velas, Michel Houellebecq, este escritor francés. Así que felicidades a todos ellos. Y hoy, para los que profesan la religión católica, empieza la Cuaresma. Hoy es miércoles de ceniza. Vamos a ver a mucha gente, hemos visto durante el día a mucha gente con esa frente señalada. Y bueno, pues aquí desde luego siguen las actividades en la feria porque van avanzando. Van avanzando, fíjate. Realidad aumentada, que es esto cuando pones tu celular y parece que te brinca la cosa en tercera dimensión. Wow. Las respuestas, bueno, estas fueron ayer de la encuesta de prácticas de lectura, pero hoy siguen hablando sobre hábitos de lectura en la universidad a partir de un libro de Juan Domingo Argüelles. Y además están, pues, presentaciones de libros, talleres, hay un taller padrísimo de creación literaria para jóvenes, hay lectura en voz alta de cuentos de amor, como siempre la filminería así borboteante de opciones, de cosas para seducirnos hacia los libros. Y quienes ya estamos más que seducidos, pues entonces lo disfrutamos mucho más también. ¿Cómo no? A mí hay una cosa que me encanta, que es una actividad a la que me gustaría ir, todavía no he ido ningún año, pero se llama Micrófono Abierto, donde pues cada quien que tenga una propuesta, que quiera compartir una experiencia alrededor de las letras, puede ir a ocupar ese micrófono. Me imagino que hay un tiempo establecido para ello. Sí. Y uno puede dirigirse a todos los que pasen. Es como en Londres cuando está el Speaker Corner, que uno puede llegar y hablarle a la gente. Y otra de las actividades que me gustan mucho son este ciclo en el que gente experta y relacionada con los libros recomiendan libros, que pueden ser autores, mujeres, críticos, y lo que hacen es una lista alrededor de algo en concreto. Ayer, por ejemplo, me fijaba que era sobre el Brasil contemporáneo, ¿no? Entonces ellos ven pues qué se está publicando, qué hay en las librerías acerca de ese tema, y ellos recomiendan cosas que han leído y las comparten para que el que quiera dejarse seducir, pues ahí lo dejan. Entonces, y que además está buenísimo. Enriquezca tu perspectiva, porque solemos todos los seres humanos tener univocidad, digamos, ¿no? O sea, hacia un lado y eso es lo que es. Pero de pronto los libros, esa es una de las grandes apuestas siempre de la literatura y de los libros que no son literatura, que nos permiten expandir nuestra experiencia vital, nos permiten conocer tanto la predación sin tener que practicarla, sino a través de personajes, como también el placer máximo. Entonces, nos permiten como vivir muchas otras vidas que jamás podríamos tener en la realidad, pero a través de los libros es como si pudiéramos estar en otros zapatos. Eso es fascinante, es una de las cosas que más me gustan de los libros. Lo hacen con la misma pasión que Julia Santibáñez, porque si ustedes tuvieran a Julia en una mesa diciéndoles qué libros leer, díganme si no se dejarían contagiar, correrían a esos stands que están abarrotando estos patios y estos pasillos. Ustedes también pueden venir y pues platicarnos, compartirnos, participar si no están en la Ciudad de México y nos quieren escribir. Recuerden que tenemos todas nuestras redes sociales a su disposición, en Twitter, @TVUNAM, en Facebook, donde estamos también en Facebook Live, por supuesto, y en Instagram, donde ustedes pueden también vernos en Instagram oficial, TVUNAM oficial. Así que utilicen los hashtags Días Feriados o Prende TV UNAM, porque ahí estaremos nosotros muy pendientes de todo lo que nos quieran compartir y agradecer sobre todo su compañía al otro lado de la pantalla. ¿Tenemos ganador? No nos dejen morir solos. ¿Tenemos ganador? Tenemos ganadora, sí, de la pregunta de ayer. La pregunta fue, ¿cuál es el título del libro de Carlos Castaneda, cuya trama Federico Fellini quiso filmar en México cuando vino en 1985? Y la respuesta era Las enseñanzas de Don Juan. El ganador a través de Twitter es Villegas, @Villegas2011. Así que ponte en contacto con nosotros, pues para que recojas tu feliz libro y te hagas también, ¿por qué no?, un día mejor el día de hoy. Además, hubo mucha participación y mucha gente aventuró esas respuestas. Sí. Me encanta que la gente haya estado investigando
y gracias a todos por pues, participar. Nosotros nos vamos directamente con uno de esos personajes que aparecen en las dos pancartas que lideran esas escaleras maravillosas de este Palacio de Minería. Ahí están In Memoriam, toda la gente que murió el año pasado relacionada con las letras. Bueno, pues Nacho Toscano es uno de ellos, este amante de Oaxaca, este amante de la música, este bailador como nadie. Todo aquel que haya conocido a Nacho Toscano, sin lugar a dudas, ha tenido que bailar con Nacho Toscano. Lo extrañamos muchísimo, nos hará muchísima falta en todo el ámbito cultural y para él esta cápsula en honor. Ignacio Nacho Toscano Jarquín, estudiante de la Preparatoria 9, fue un melómano que educó el oído en casa de sus abuelos en Oaxaca, escuchando a la orquesta estatal que tocaba los domingos en el zócalo principal de la capital del estado. Estudió en la Escuela Nacional de Música, así como arquitectura en la UNAM y antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, pero siguió cultivando los placeres sonoros de la mano de grandes como Manuel Enríquez, Rodolfo Halfter, Alicia Urreta y José Antonio Alcaraz, para dedicar 40 años de su vida a impulsar y transformar la cultura musical en México. Al influjo del activo Nacho Toscano se sumaron el compositor Mario Lavista, el chelista Álvaro Vitrán, la flautista María Elena Arizpe, la oboísta Leonora Saavedra y la pianista Lilia Vázquez. Con ellos, Toscano creó el cuarteto de música contemporánea Da Capo. Luego surgió Pauta, revista que Mario Lavista continúa dirigiendo. Por esos años 80, Nacho Toscano adquirió el hábito de guardar tarjetas blancas en el bolsillo de su camisa y una pluma fuente de tinta verde con la que anotaba sus ideas. Esas tarjetas se convirtieron en su tesoro, y era cosa de tiempo transformar esas notas en realidad. En 1983 se incorpora al equipo de Eduardo Mata en la Ópera de Bellas Artes y un año después es nombrado director de esa área. Dentro de su labor como gestor cultural, Nacho Toscano también ocupó el cargo de director de danza y posteriormente como gerente del Palacio de Bellas Artes. Fue director ejecutivo del Festival Cultural de Sinaloa y coordinador del programa Año 2000 del siglo XX al tercer milenio, en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Hacia 2004, traslada su residencia al estado de Oaxaca, donde concreta el proyecto Instrumenta Oaxaca, un exitoso espacio para el fomento, la educación y la preservación musical, que se volvió una referencia nacional e internacional. 2 años antes de su muerte, Nacho Toscano tenía claro lo que se imprimiría en su epitafio. Nunca tuvo título. Trabajó como ingeniero que construía puentes entre los artistas y el público. Fue un gran creador de sueños. Pues ahí está la cápsula para Nacho Toscano, el querido Ignacio Toscano, que sigue haciendo falta y lo seguirá haciendo porque nos enseñó a disfrutar la música desde otro lugar emocional y contaminarlo de cosas buenas, de cosas positivas. Y bueno, vamos a otro ángulo de la realidad mexicana. El de Nacho era luminosísimo o es luminosísimo y ahora vamos a uno más oscuro, más doloroso y mucho más social en cuanto a tocarnos las entretelas como comunidad. Y para eso tenemos aquí a los autores de debería quizás llamarlo novela gráfica, pero no, entonces lo llamaré una novela de no ficción porque está contada con los recursos de la narrativa, pero no hay ficción en ella. Y se llama Vivos se los llevaron buscando los 43 de Ayotzinapa y nos acompañan aquí Ana Lucía Soloff y Marco Parra. Ana Lucía hizo el texto y además es la protagonista, está padrísimo ser protagonista de tu propia novela. Yo ya no se me antojó. No sé si de esa en concreto. No de esta, pero el hecho está interesante. Y Marco, quien hizo la ilustración, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias. ¿Cómo nació la idea? Bueno, yo soy periodista independiente, yo soy originalmente de Estados Unidos, de Nueva York, llevo 10 años viviendo y trabajando aquí en México y cubro temas sociales, violencia, seguridad, género, migración, etcétera. Pero entonces cuando pasó el ataque en Iguala, yo ya tenía cercanía a Ayotzinapa, ya había ido, ya había hecho reportajes ahí. Has hecho muchas cosas en Guerrero. Sí, bueno, eso sí, en Guerrero en general. Pero entonces cuando yo ya desde el primer día que yo me enterré, empecé a hacer reportajes y
Pero ya con algunos meses, ya, de hecho, fui a vivir en la escuela. Y ahí dormí al lado a los estudiantes, las familias. Pero sentí que ni un reportaje, ni video, ni radio, ni foto, ni texto, que sí hago los 4, alcanzaba a contar realmente la angustia y el dolor que sentían las familias. Y no solo la angustia y el dolor, pero también la dignidad y la valentía que tenían ellos, ¿no? O sea, dejaron sus casas, muchos viven en lugares de que ni parecen en Google Maps, donde ni hay señal telefónico, y ellos ya de repente eran como así los voceros de una nación de personas así una situación bajo la violencia, la gente rendida, ellos dijeron, no, ya basta. Entonces, yo quería hacer algo más profundo, pero ya más personas estaban ya haciendo documental, fotoreportajes. Yo, ¿de qué puedo hacer yo? Y como mencioné que soy de Estados Unidos, ahí hay una gran tradición de novela gráfica periodística, como Joe Sacco, bueno, Marjan Satrapi de Persepolis, que muchos conocen. Entonces, ya tenía un día vi un tweet sobre novela gráfica en África y yo dije, eso es. Y ya, entonces de ahí, pero eso fue hace 5 años y fue un largo camino tanto para encontrar el equipo de ilustración que pudo llevarlo a cabo, porque Marco puede hablar de eso, pero es muy difícil retratar esa realidad, y esa realidad tan cruel, donde una realidad que supera la ficción. Y luego encontré tanto a Marco, y también hay otra ilustradora que no pudo estar con nosotros, Anaí Galaviz. Sí. Además, Marco, justo era eso, ¿no? Estamos acostumbrados casi a ver este formato de cómic como algo relacionado con los superhéroes, con algo humorístico, pero también funciona para temas justo de denuncia. Claro. Me imagino que el lenguaje del periodismo y el lenguaje de esta novela gráfica o de esta no ficción son diferentes, pero cabe cualquier tema. En tu caso, que fuiste el que te encargaste pues de este diseño, ¿qué encontraste? ¿Fue diferente en la manera de abordar un tema que además era delicado? Este libro pues ha tenido 5 años, está editado y publicado a finales del año pasado, pero es una historia que continúa, ¿no? Que no se ha resuelto. Claro, sí, la narrativa gráfica como medio es muy versátil y te permite abordar cualquier tipo de historia, ficción, superhéroes, géneros periodísticos, temas serios. Y también durante este proyecto me di cuenta de que sí es un tema difícil, que tocamos en el libro, pero también es real, es lo que está pasando, y es algo que desde mi punto de vista, que trato de abordar más a la historieta con una labor social, era necesario, porque pues sí hay muchas injusticias, abusos que están ocurriendo ahora mismo, y la historieta nos permite llegar a cualquier tipo de público, porque es un lenguaje muy accesible. ¿Pero para ti el trabajo fue el mismo? Es decir, ¿lo abordaste de otra manera por ser el tema que era? Este es mi primera participación profesional en un proyecto de esta importancia. Oye, el estreno estuvo singular, ¿eh? Sí, y antes de eso había estado trabajando en publicaciones independientes. Yo llevo en la ilustración y en el cómic alrededor de 5 años de forma profesional. Y me he dado cuenta de muchas cosas. Este proyecto y este libro fue un viaje en ese sentido. Entonces, ahora mismo trabajo en un proyecto para el Fondo Nacional de Jóvenes Creadores, que espero siga el mismo interés. Empezaste por la puerta grande. Sí, de acuerdo. En algún punto se menciona en el libro que obviamente mucha de la gente, que de los padres, hermanos, sobrevivientes, en fin, tienen, tal vez no los sobrevivientes, pero sí las familias, tienen baja escolaridad. Y que el formato de novela gráfica, de cómic, por decirlo de alguna manera, pues ha permitido que se acerquen, que si hubiera sido un libro, pues a lo mejor dicen, no, yo no se me da la lectura de tanto. ¿Cómo ha sido la reacción? ¿Cómo han visto ustedes la reacción en Guerrero? Sí, no, la reacción en Guerrero ha sido impresionante. Bueno, como mencioné, yo empecé con este proyecto hace más de 5 años, entonces, ahora está publicado por Plan B de Penguin Random House, pero por muchos años fue un proyecto independiente que nosotros financiamos, y hicimos como un primer capítulo que tanto distribuimos eso en Guerrero a las familias, y también lo vendimos para financiar el proyecto. Y eso lo entregué una copia a una mamá, Minerva Bello, en un pueblo, Omiapa, donde pasa mucho de este libro en este pueblo. Y ella sí me dijo que no había pasado la secundaria. Ella no leía todos los libros de Ayotzinapa, pero que sí podía entender este libro. Y fue ahí como que me cambió de chip, porque
en un momento yo lo pensé más, este libro para una audiencia en el extranjero, que tiene ya interés Sí, lo en cómic, cuentas. en periodístico, pero ya con eso yo dije, no, eso sí es para México, y ya cambié para, en un inicio lo escribí en los dos idiomas, ya ahora solo en español, ahora ya tengo que traducirlo, pero... Y no solo ella, o sea, muchas de las familias tuvimos la oportunidad recién ir a Guerrero y presentarlo en la normal, también en el centro de Tixla, en la montaña de Guerrero, en Tlapa y en muchos lugares donde, o sea, más de 60 personas vinieron a todas las presentaciones. Uno tiene un precio Son accesible, los muchísimos dibujos. más de los que a veces vienen a presentaciones en la Ciudad de No, México. totalmente. No, y que había muy interesante en Tixla, hay un colectivo 43 Artes, y ellos pintaron los rostros de los 43 y los llevaron a todo el mundo. Y eso fue como para que puedes generar empatía a través del cómic. Y una cosa más, me llama mucho la atención ver la reacción de los niños, porque uno piensa, un niño no debe leer un cómic así, tal cual dice, eso no es para niños. Pero esos niños viven en pueblos donde están saliendo de la escuela, hay una balacera. Entonces, si esos niños viven esa violencia, por mínimo, hay una manera que puede explicar esa violencia en una manera entendible para ellos. Uno viendo todos los créditos y todo el trabajo, los agradecimientos, que también se da cuenta de toda la gente que hay involucrada, ¿no? No solamente la investigación, que me imagino que la investigación tuvo sus dificultades, siempre hablar de la verdad, pues en un tema que todavía no está esclarecido es difícil, pero hay un equipo vasto de gente en ese grupo. ¿Cómo fue el sentarse, cómo resolvieron el reparto de trabajo y decir, esto va a caminar de esta manera, con esta velocidad, tú te vas a encargar de esto? ¿Cómo fue ese trabajo editorial entre ustedes como autores? Sí, pues fue algo intuitivo y que se fue construyendo sobre la marcha. Okay. Porque el equipo de trabajo, a pesar de que nosotros dos en este momento estamos sentados aquí, es más grande. Anaí, también coautora del libro, fue quien se encargó de entintar las páginas. Este libro se trabajó tradicionalmente. Eso quiere decir que yo ilustraba las páginas a lápiz. Ahora si lo podemos ahí mostrar. Pero a pesar de ser así, por nuestros tiempos, sabíamos que era mucho trabajo para una sola persona. Entonces Anaí se encargaba de entintar las líneas a lápiz. Después teníamos a otros compañeros artistas que se encargaron de agregar los medios tonos, colores en grises, y después otra persona que se encargó de meter todo el proceso digital, las letras, los globos y el acomodo de las páginas. Bueno, eso es lo que creo que se trabaja normalmente en una novela gráfica. Y quiero destacar el esfuerzo de muchos autores ahora mismo en México que se dedican a la publicación independiente y que muchas veces precisamente no cuentan con la infraestructura o la logística para emplear a tantas personas en un solo proyecto. La editorial Random House nos ayudó mucho en ese sentido, el esfuerzo de Andalucía también influyó mucho y bueno, eso solo fue un poco de lo que hicimos durante estos años. Y para agregar también todos los dibujos, o sea, yo hice más de 80 entrevistas y los dibujos todos están basados en fotos que yo tomé o otras fotos que pudimos conseguir, y hay imágenes en el libro que tardó un mes en conseguir una imagen de qué pasó la noche del ataque de Iguala, cuando un compañero periodista ahí en Guerrero tuve que conseguir su contacto, conseguir la confianza porque no quería hablar con nadie, que la imagen que le mandaron a él para decir el momento que atacaron el camión, ¿no? Y ahí dijeron, o sea, no puedo decir en aire, creo que que dijeron, no, pero dije, más o menos, pues eso está pasando, jálate por acá. Y eso sí tengo esta foto. Y entonces yo trabajé con Marco para hacer todo el storyboard entre él y yo, y de ahí él lo dibujaba y de ahí ya pasó a todo ese proceso. O sea, por eso tardamos 5 años. Es fascinante, nos encantaría quedarnos 2 horas más, desgraciadamente el tiempo es bastante tirano, pero ahí está el libro. Muchas gracias Ana Lucía Solov y Marco Parra por traernos esta toma de conciencia desde otro ángulo, desde una novedad que va a traer a niños y a jóvenes. Muchas gracias y felicidades por este esfuerzo. Muchas gracias. Solo para comentar, vamos a estar aquí en la Feria de Perfecto, Minoría claro. domingo al 1 de marzo a las 8 en la noche en la sala de ingeniería, y que también vamos a estar presentando en muchos lugares. Pueden seguirnos en redes Anda la Lucha, Marco Parra, y vamos a estar anunciando las otras presentaciones. Recordar que hoy es 26 y todos los 26 la gente se moviliza en las calles justo para recordar que todavía esto está pendiente
y que tenemos esa asignatura también que resolver. Muchas gracias a los dos. Nosotros ahora nos vamos con otro protagonista de las ferias de todo el país, que también estuvo por acá el domingo presentando su último libro, y Trino Camacho nos cuenta un poquito de qué está pasando con el humor en estos tiempos polémicos. Todo surgió por nuestro editor Gabriel Sandoval, que invitó tanto a Gilgamesh como a mí a una comida en la cual yo estaba reticente a hacer algo político, porque yo realmente no hago humor político, hago un humor cotidiano que me gusta y no soy afecto a hacer un cartón político porque no soy cartonista político, ¿no? Sin menospreciar ese trabajo que es buenísimo. Yo más bien creo que hago humor en general, pero creo que valía la pena hacer este experimento en el cual mucho de lo que hace Gilgamesh me gusta, porque es humor. No estoy totalmente de acuerdo en muchas de las cosas, pero a lo que voy es que si el libro tenía que tener un equilibrio, pues tendría que estar una parte del pensamiento de Gilgamesh y la parte mía para hacer un libro que pueda ser interesante en este país tan polarizado, que a mí se me hace terrible pensar así, porque yo creo que hay más de dos maneras de pensar, hay muchísimas maneras de pensar. Realmente lo que estamos viviendo ahorita es una etapa de una transición muy fuerte en este país, en la cual estamos dejando atrás un México que espero no regrese nunca, que es un México que se abusó muchísimo del poder, pero que estamos entrando en un mundo en donde una, que así se hace llamar, la 4 transformación, en la que tampoco creo yo que como si fuera una cosa mágica esté sucediendo. Creo que es un proceso largo, lento, en el cual estamos aprendiendo todos. En el modelo que teníamos de un priismo de 75 años en el poder, parecía realmente como una especie de monarquía de un rey, de que el rey era el propio partido, que era el PRI, no era precisamente una persona. Entonces, se me hace muy adecuado poner al rey chiquito que maneje en este hipotético país una política que no es la que vivimos los mexicanos, pero que en el fondo creemos que hay todavía ahorita un rey que nos siga diciendo todas las mañanas qué hacer. Es decir, a mí me gustaría ya no creer tanto en los políticos, sino en las ideas progresistas. A mí me gustaría muchísimo que este país se transformara en que la cultura sea lo más importante y la educación lo más importante, porque este país lo que necesita es eso. Y lo más importante es hablarlo con humor. Entonces, yo creo que el libro tiene esto muy claro, es decir, hablar sobre una transición que ahí estamos todos los mexicanos en expectativa de que este país cambie para bien. Pues ahí está, Instrucciones para sobrevivir a la 4T. Este libro de humor filoso y agudo de Trino Camacho y de Gilgamesh, este personaje ácido por ahí, que no deja títere con cabeza, digamos que arrasa con todo, pero lo hace desde la inteligencia y desde la crítica política, que por supuesto se vale y no es negativa, sino todo lo contrario, fortalece las instituciones, creo yo. Cuestionar siempre es bueno. Y además un Trino Camacho camaleónico, porque ahora está publicando en el Esto, en diferentes publicaciones periódicas en todo el país, sobre deporte, y desde el deporte también se puede hacer una denuncia social. También lo podemos ver ahora en podcast, o escuchar más bien, comentando series y haciendo... El que tiene talento y el que tiene humor y el que tiene algo que decir siempre encuentra una voz, un micrófono, un espacio, una plataforma donde hacerlo de manera diferente. Así que además saludos sigue desde con aquí. La Chora TV, ahora Por ya también en supuesto. televisión. Sí, va a estar pronto, lo vamos a ver también en la pantalla chica, así que increíble. Y para llevarse este libro y el de Ayotzinapa, justamente tenemos nuestra pregunta de hoy, Tenemos Julia. una pregunta. María de Jesús Latempa Bello es una de las protagonistas del libro que comentamos hace unos minutos. Es protagonista de la vida real, de la novela gráfica Vivos se los llevaron, buscando a los 43 de Ayotzinapa. ¿De quién es madre María de Jesús Latempa Bello? Respóndanos ahí a través de redes sociales y llévate este libro muy propositivo a tu casa.
Y bueno, Tenemos estos se dos nos- libros, así que para dos tenemos los dos, personas claro. que nos escriban y que nos respondan por las redes para que nos digan este nombre de este estudiante ajá, para de María de llevarse Jesús. uno de estos dos libros. Así que redes abiertas para que ustedes puedan empezar a pues ya dirigirnos sus respuestas y para variar se nos va. acabó el tiempo. Algo pasa en el set de días feriados que se va el tiempo más rápido. Laura García, La qué buena gusto onda, como la buena siempre. onda y el amor por las letras que hace que nos entusiasmemos tantos que se vaya volando. Pero ha sido un placer como siempre, Julia. Como siempre, Laura García. Muchas gracias, Julia Santibáñez. Nos vemos mañana, 6:30 por aquí.